Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional, www.iner.mx/RMI. Mujeres y hombres que hicieron de México su patria. Un país de brazos abiertos. La vida y herencia cultural de personajes que buscaron refugio y encontraron en este país una segunda patria. México, asilo de diversas culturas. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. El día de hoy hablaremos de un personaje que quizás sea poco conocido en México. Sin embargo, su paso por estas tierras marcó su trayectoria como escritor. Antoine-Marie Joseph Artaud, poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés, catalogado dentro de los poetas malditos por su lírica violenta y su postura anarquista. Junto a mí, el dios perro y su lengua atravesando como una flecha la costra del doble cráneo abovedado de la tierra que lo escuece. He aquí el triángulo de agua, caminando con su paso de chinche, pero que bajo la chincha ardiente se da vuelta como un cuchillo. Bajo los senos de la tierra odiosa, la perra dios se ha retirado. Senos de tierra y de agua helada que hacen pudrir su lengua hueca. He aquí la Virgen del Martillo, para moler los sótanos de tierra, cuyo horrible nivel el cráneo del perro estelar siente subir. Antoine Artaud viaja a México en 1936 con la intención de visitar a su amigo Federico Cantú, con quien había vivido en Francia durante 10 años. Sin embargo, su travesía por suelos mexicanos tiene un objetivo esencial: convivir con una de las culturas mágicas de nuestro país, los tarahumaras. Su idea era hacer un viaje de introspección en el cual pudiera reconocerse en la cultura ancestral. En una serie de conferencias que dio el poeta en la Escuela Nacional Preparatoria, Artaud define su viaje como una búsqueda de un secreto oculto en la cultura mexicana. Toda verdadera cultura se apoya en la raza y en la sangre. La sangre india de México guarda un antiguo secreto de raza. Y antes de que la raza se pierda, pienso que hay que reclamarle la fuerza de ese antiguo secreto. Vine a la tierra de México a buscar las bases de una cultura mágica que puede surgir todavía de las fuerzas del suelo indio. El viaje del poeta maldito lo lleva a descubrir el secreto escondido entre las grietas del suelo indio, el ritual de la sangre, el sacrificio. Artaud plantea toda una justificación teórica basándose en el hombre y su destino. Una cultura en donde la fuerza de la naturaleza era representada con diversas deidades. Los sueños también son una parte importante en el paraíso surrealista de Artaud. Para él, los sueños juegan una parte esencial del destino. Detrás de sueños, y gradualmente, los antiguos presentían fuerzas y se sumergían en medio de esas fuerzas. Tenían un sentimiento fulgurante de la presencia de esas fuerzas y buscaban en su organismo entero, si era preciso a través de un vértigo, el modo de permanecer en contacto con la fuga de esas fuerzas. La obsesión del escritor radicaba en encontrar la realidad a partir de los pueblos mexicanos, a los cuales se refería como una cultura pura y primitiva. El poeta francés repudiaba a la cultura occidental por su conceptualidad, a diferencia de la civilización de los tarahumaras, la cual percibía como una cultura encarnada en la sensibilidad del ser, una cultura de mitos y artificios mágicos.
un lugar en donde el hombre encontraba su yo profundo, en la cual la comunicación ya no tenía la necesidad de expresarse con palabras. Vine a México huyendo de la civilización europea. La concepción analítica del mundo es una mentira de la cultura europea, es una mentira del espíritu blanco. Vine a México a buscar una nueva idea del hombre. Para mí, no hay revolución sin revolución en la cultura. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Para Artaud, todo lo que vivimos es una fachada. La función principal del cerebro es la capacidad de inventar el universo. Para el poeta, todo este mundo no es solo absurdo e injusto, sino extremadamente falso. El valor real del hombre lo sustituye un ente numérico, estadístico. Por este motivo, el poeta decide refugiarse en la cultura tarahumara, para resolver estos enigmas que solo se encuentran en las civilizaciones antiguas. ¿Quién no ve que todos esos esoterismos son los mismos y quieren en espíritu decir la misma cosa? Indican una misma idea geométrica, numeral, orgánica, armoniosa, oculta, que reconcilia al hombre con la naturaleza y con la vida. Los signos de esos esoterismos son idénticos. Poseen analogías profundas entre sus palabras, sus gestos y sus gritos. Los antiguos mexicanos no conocían otra actitud que ese ir y venir de la muerte a la vida. Artaud llega a México con los bolsillos vacíos, a bordo de un barco que desembarca en el puerto de Veracruz. Tenía 39 años y había sido excomulgado por el grupo surrealista de Bretón por razones políticas. El surrealismo nunca fue para mí más que una nueva especie de magia. La imaginación, que tiene por objeto hacer aflorar a la superficie del alma lo que habitualmente tiene escondido, debe necesariamente producir profundas transformaciones en la escala de las apariencias, en el valor de significación y simbolismo de lo creado. Lo concreto e íntegro cambia de ropaje, de corteza, ya no se aplica más a los mismos gestos mentales. El más allá, lo invisible, rechazan la realidad. El mundo ya no se sostiene. Tiempo antes de llegar a nuestro país, el dramaturgo francés había escrito La conquista de México. La puesta en escena tenía el objetivo de representar esta etapa de la historia de México a partir de recursos dramáticos que nos llevaran a reflexionar acerca de la influencia de la cultura occidental sobre el Nuevo Mundo. En una carta de Jean Paulhan, Artaud escribe: Desde hace tiempo he oído hablar de un movimiento de fondo en México a favor de un regreso a la civilización anterior a Cortés. Esto me ha parecido impresionante, tanto que he hecho investigaciones específicamente con Robert Ricard. He tejido un vasto proyecto de fondo y creo haber encontrado la forma, un medio de realizarlo. Y aquí está. Me equivoco mucho quizás, pero la civilización de antes de Cortés es de base metafísica, que se expresa en la religión y en los actos mediante un totemismo activo en todas partes diseminado y que crea símbolos que permiten todo tipo de aplicación. Artaud dedicó su vida en París a realizar obras de teatro a partir de un manifiesto plasmado en su libro El teatro y su doble, en donde acuña el término el teatro de la crueldad.
Mientras el teatro se limite a mostrarnos escenas íntimas de las vidas de unos pocos fantoches, transformando al público en voyeur, no será raro que la mayoría se aparten del teatro y que el público común busque en el cine, en el music hall o en el circo satisfacciones violentas de claras intenciones. Todo cuanto actúa es una crueldad. Con esta idea de una acción extrema llevada a sus últimos límites, debe renovarse el teatro. Queremos transformar el teatro en una realidad verosímil y que sea para el corazón y los sentidos esa especie de mordedura concreta que acompaña a toda verdadera sensación. Así como nos afectan los sueños y la realidad afecta a los sueños, creemos que las imágenes del pensamiento pueden identificarse con un sueño que será eficaz si se le proyecta con la violencia precisa. This is the end, beautiful friend. No cabe duda de que Artaud era un adelantado a su época y apenas hoy se le reconoce como un gran teórico de la dramaturgia. Desilusionado por la indiferencia del cúmulo intelectual, parte a nuestro país con la intención de visitar otros estados del alma. Tiempo después, Artaud escribiría: Of everything that stands the end. Un anciano jefe indio vino a abrirme la conciencia con una cuchillada entre el corazón y el brazo. No sentí ningún dolor, pero sí tuve la impresión de despertar a algo con respecto a lo cual hasta entonces era yo un malnacido y hacía lo que había sido orientado por el lado equívoco, y me sentí colmado por una luz que nunca había poseído. Artaud mantiene siempre una visión espiritualista de la historia mexicana. Se opone a cualquier transformación social que tenga que ver solo con un cambio material y no la recuperación de las fuentes naturales del ser humano. El poeta francés hizo una larga reflexión sobre la cultura mexicana, que pudo conocer a través de libros primeramente y después de su experiencia en la sierra. Debido a las carencias económicas vividas en nuestro país, regresa a Francia. Posteriormente, realiza viajes por Irlanda. Sin embargo, al poco tiempo debe abandonar Dublín por falta de recursos económicos. Ahí comienza el penoso calvario del autor. Durante casi 10 años fue trasladado a varios asilos hasta parar en Rodez Aveyrón. Esta es parte de la historia del poeta maldito, del dramaturgo incomprendido, del personaje paranoico que a la edad de 4 años sufrió un cuadro severo de meningitis que afectó su temperamento y su calidad de vida. Las frecuentes paranoias, sus múltiples estadías en sanatorios mentales, en manicomios. Un hombre que era visto como un loco por pensar diferente, un personaje adelantado a su época que descubrió en México la mística del cuerpo y la metafísica de ser. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Soy Antoine Artaud, y apenas yo lo diga, como sé decirlo, inmediatamente verán mi cuerpo actual estallar y recogerse bajo 10,000 aspectos notorios, un cuerpo nuevo en el que ustedes no podrán nunca jamás olvidarme. Participamos en México, asilo de diversas culturas. Idea y guión, Emiliano Martín del Campo.
Controles técnicos, Herminio Núñez y Jorge García. Asistencia de producción, Rodrigo Aceves. Producción, Gabriela Morales. En la voz les acompañaron Kenia Castillo y Diego Santana. Un país de brazos abiertos. Hombres y mujeres que hicieron historia en su segunda patria. México, asilo de diversas culturas. Este es un proyecto ciudadano ganador de la convocatoria abierta de proyectos radiofónicos IMER 2013.